exquisita presencia, hermano. Después de la alabanza y la adoración siento ese fuego hermoso del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Antes de entrar, miren, les recuerdo, hermanos, que de este domingo en 8 tenemos nuestra reunión anual, ¿verdad? De damas, pero todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Amén. Así es de que el tema de este año es creada con propósito, basado en Génesis 2:22. Y también les recuerdo que lo principal de esta reunión es evangelismo, es que podamos invitar a alguien que oiga de la palabra del Señor. Este es el tema principal, que podamos invitar a alguien que oiga la palabra de Dios y que también podamos compartir una cena, un compañerismo. Amén. Así es de que si han estado invitando a alguien y alguien va a venir, acuérdense que déjeme saber para así echarle agua más al caldo. Amén. Bueno, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entramos en el tema de esta tarde. Aleluya. Aquí le puse yo como subtítulo a este versículo. Es pueblo con poder y gloria. Pueblo. ¿Por qué? Mire, esta es la versión de... vamos a empezar a poner esto aquí. Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Aquí vamos a comenzar. Muy bien. Aquí en Palabra de Dios para todos, Josué 22:5. Josué 22:5. Una vez más, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Le dice, solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Que amen al Señor su Dios, cumplan siempre su voluntad, obedezcan sus mandamientos, se mantengan unidos a Él y le sirvan de todo corazón, con todo su ser. Entonces aquí estas recomendaciones que Josué estaba dando al pueblo cuando cruzaron el Jordán, ¿verdad? E iban rumbo hacia la tierra prometida, pero ya habían cruzado, ya habían empezado a hacer entregas de esa tierra, ya estaban echando mano de esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Aquí les da estas recomendaciones y las puse en el color así cafecito para distinguirla. ¿Cuál fue la primera que le da Josué al pueblo? Número 1, amen al Señor. Número 2, cumplan siempre su voluntad. Número 3, obedezcan sus mandamientos. Número 4, manténganse unidos a Él. Número 5, sírvanle de todo corazón. Y número 6, con todo el ser. Aquí yo le noto un pueblo con poder y gloria. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios manifestada desde la salida de Egipto hacia la trayectoria a la tierra prometida. E inclusive cuando no quisieron entrar a la tierra prometida y tuvieron que regresarse a aprender a obedecer a Dios y a desarrollar la fe que le agrada a Dios, allí estuvo Dios con ellos. Pero ¿qué aprendemos, hermanos, después de mirar estas enseñanzas y leer la palabra? Que aunque les dijo, cumplan siempre su voluntad, sabemos que el pueblo no lo hizo. Todo lo que les dijeron que no hagan, lo hicieron. Lo hicieron. Y fueron desechados, hermano. Entonces, las promesas de Dios en la Nueva Versión Internacional, en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 35, dice: pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Entonces, aquí es también cuando el Señor envía a un profeta que le hable a Elí, porque estaba dejando que sus hijos hicieran cosas desastrosas, menospreciaran la ofrenda, menospreciaran al pueblo, y Elí como que se estaba haciendo de la vista que no miraba, porque no los quitaba del privilegio.
sabía lo que estaban haciendo, sabía lo que el pueblo estaba diciendo de ellos, pero no los quitó del privilegio. No hubo una disciplina. Entonces, aquí llega el profeta y le dice, mira, voy a poner un sacerdote fiel que hará mi voluntad. Mi voluntad. Y también le dijo, la fe, cuándo habían de morir sus hijos y él. Y que así quedó. Entonces, hermano, las promesas de Dios se cumplen. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es Dios el que está produciendo el querer como el hacer. Él es el que pone los deseos para servirle, dónde ir, ¿verdad? Es Él, el querer como el hacer. Ahí está su buena voluntad. Porque la semana estuvimos aprendiendo acerca de el misterio de su voluntad. El misterio del reino, los misterios del reino, descodificando las parábolas. Y entre esa enseñanza estuvimos aprendiendo el misterio de su voluntad. Y aquí continúo para entrelazar el tema de esta tarde. Cómo Él es el que produce. Cuando usted quisiera entender de una forma sencilla qué es la voluntad de Dios, qué es, cómo se pudiese describir, encontré un buen versículo y le quiero compartir. ¿Cómo es hacer su buena voluntad? ¿Cómo nos lleva a obedecer? ¿Y sabe dónde encontré este versículo? Para formar esa imagen, hermano, y dejarnos guiar para hacer la voluntad de Dios. Y me la encontré acá. Ezequiel 32:9. En Ezequiel 32:9, y le puse una fotito ahí también de un río. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. A ver, ¿qué es lo que le estoy queriendo entender para que usted comprenda la voluntad de Dios? Si usted lee un poquito atrás, usted se va a dar cuenta que el profeta Ezequiel, cuando entra el río, empezó a llegarle a las rodillas. Le empezó a llegar a la cintura. El río empezó a crecer y le empezó a llegar hasta el estómago. Empezó a llegarle hasta el pecho. Empezó a subirse. Entonces él ya no pudo más que dejar que la corriente lo llevara y empezó a sentir aquella ricura. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es dejarnos llevar por su río. Porque el río, aunque tenga poquita agua, tiene mucha fuerza. Y cuando entramos en el río de hacer su voluntad, Él nos va llevando. Es muy difícil ir en contra de la corriente. Es muy cansado, no se avanza. Hasta puede uno perecer, ir en contra. Entonces el río entra y nos va llevando. Entonces nosotros nos cansamos al no hacer la voluntad. Y es ahí donde podemos perecer. Porque lo único que Él quiere es llevarnos. Es a recibir la sanidad. Es a que vivamos para siempre. Entonces ya no estemos peleando en contra de la voluntad. Ya que es por su beneplácito lo miramos. Dejémonos que el río de Dios nos conduzca a las bendiciones que Él tiene y no vayamos en contra de la corriente. Eso es hacer su voluntad. Al entrar ahí recibirán, ¿qué? Dice sanidad. Número 2, que dice, vivirá todo el que entrare en este río. Y yo sé que queremos vivir, ¿verdad? Amén. Queremos vivir, ¿verdad? Amén, queremos vivir. Entonces, al entrar en la voluntad de Dios, no vamos en contra de la corriente. Vamos en su voluntad y Él es el que nos va a dar la sanidad y el que nos va a dar la vida también.
el río de su voluntad. Entonces, avanzando, porque queremos entrelazar, ¿verdad?, para el tema de esta tarde. Y qué rápido pasa el tiempo. Miren, estoy haciendo una intro, ya me eché aquí unos minutitos. Marcos 3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, hermana y madre. Para algunos dirían, este versículo es medio cardíaco total, especialmente, ¿verdad?, cuando allá tienen esto como que la religión tradicional. Pero miren, hermano, lo que nos dice la palabra. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, hermano, nos lleva a ser hermano del Señor, nos lleva a ser la hermana del Señor y nos lleva a ser la madre del Señor. Imagínense la palabra. ¿Por qué nos está hablando, hermano, que somos uno, una familia, un reino en Él? En 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Va a permanecer por un tiempo, para siempre. Entonces, cuando nos metemos al río de Dios y nos dejamos guiar, va a haber sanidad, va a haber vida, pero dice, para siempre. Cuando vamos en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo hacemos para nuestro propio mal. Porque entonces vamos contra la corriente y no vamos a avanzar mucho. Pero si nos dejamos guiar, decía el profeta Ezequiel, que me llegue hasta arriba, que me cubra. Eso es hasta dejarnos en su voluntad. Pero si no queremos, si queremos ir en contra, mire, hay una parábola, hermano. Lucas 12:46. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, el misterio de su voluntad, hermano, con mucho detalle los miramos la semana pasada. Entonces, si sabemos cuál es su voluntad, hermano, y al no hacerlo, ni nos preparamos conforme su voluntad, y su voluntad es que seamos hallados irreprensibles en el espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que su voluntad es nuestra santidad, que nos apartemos de la inmoralidad, y que al saberlo y no quererlo llevar a cabo, entonces vienen aquí unos azotes que vienen de parte de Dios, unos azotes para entender. Entonces mejor hay que dejarnos que el río nos lleve de su voluntad y nos lleve a esos lugares de la santidad, nos traiga esa sanidad y podamos vivir. En Salmos 40, versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Mira, hermano, ahí es recuperando el huerto, el Edén, recuperándolo. Que sea un deleite llevar a cabo lo que Dios nos pide, que sea un deleite y no estar de preguntones. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo? Sino dejarnos llevar por el río de su voluntad. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Entonces, cuando hay un deleite, hermano, para hacer su voluntad y está en nuestro corazón, nos lleva a proclamar las buenas nuevas de justicia en la gran congregación. ¿Cuál es la gran congregación, hermano? Donde Dios la tiene por todo el mundo. Hay una iglesia masiva.
La iglesia más grande, hermano, de Cristo Jesús, no es la que la que se reúne dentro de un local grande. No, no es esa. Hasta hacen varios servicios. Varios, porque son muchísimos. Gloria a Dios por esas iglesias en masa, gloria a Dios. Pero la verdad que no es esa la que muy probable usted conozca, que se reúnen y hacen 4 o 5 servicios, no sé cuántas reuniones hagan, porque la gente llega. Qué lindo y qué hermoso ver esa reunión en masa, alabar y glorificar, pero no es la iglesia más grande. La iglesia más grande es la que está confundida en el mundo, es la que está dormida con el sistema de este mundo, es la que está babilonizada allá afuera, que ya no se reúne y que tiene su propia doctrina y que ya está acostumbrada esa iglesia a no congregarse. La iglesia que ya no se reúne es la iglesia más grande que está afuera. Entonces aquí cuando nos deleitamos en hacer su voluntad y su ley, su palabra está en nuestro corazón, dice que nos lleva a proclamar las buenas nuevas de justicia en la gran congregación. Evangelismo allá afuera. No refrenaré mis labios. No podemos. Cuando miramos esa necesidad afuera. Y le dice, oh Señor, tú lo sabes. Bueno, habiendo entrelazado el tema de la semana pasada, ¿verdad? Que ahí está en el canal de YouTube, pueden buscarlo bajo el misterio de su voluntad, Pastora Silvia Hernández, y pues ahí se registra, ¿verdad? Y así recibe. También creo que todavía está corriendo ahí en la red social de Facebook. Habiendo dado entonces, ¿verdad? Así esta introducción en referente a la voluntad, hermano, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, hermano, me es un honor presentarle la hora discipuladora con el tema de esta tarde, hermano, basado en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? Que nos enfoquemos en Dios. Enfócate en Dios, enfocados en Dios, y Él se va a encargar, hermano, de suplir lo que nos hace falta, de que no nos falte nada. Él se va a asegurar, pues dice, busca primero lo de arriba, busca primero lo que es de Dios, y todas las añadiduras que necesitas, Él se va a encargar de traérnoslas. Él se va a encargar, pero que sea como dicen mi esposo también, y el apóstol Sergio, he oído que dice, lo primero es lo primero. Lo primero tiene que ir primero. Primeramente, enfocados en Dios. Enfocados, porque si no lo hacemos así primero y Él viene a ser segundo y tercero, entonces hay idolatría, hay vanidad en nuestro corazón. Entonces, enfocados en Dios es el tema. Enfocados en Dios. ¿Para qué? Para que Él se encargue de lo que nos haga falta. ¿Y qué nos dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Entonces, hermano, yo quiero hablarle acerca del reino de Dios y su justicia, porque esto es lo que hemos estado aprendiendo, los misterios del reino y el reino de Dios, que nos dijo, manada pequeña, a ustedes es entregado el reino. Si no haces como niños, déjate guiar, déjate enseñar y cree como niño. Entonces, es de nosotros el reino. El misterio de su voluntad lo aprendimos, hermano. Es volver a nacer, pero primero ser engendrados con la palabra. Recibir el Espíritu de Cristo. Y eso es solamente, esos dos solo para ver, nos permite ver. Solo para ver. Y al mirar que podemos decir, quiero más, empezar a avanzar hacia. Entonces, ¿qué es el reino? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino, número 1, justicia. Número 2, es paz. Número 3, es gozo en el Espíritu Santo. Mira su orden. El reino de Dios no es lo que uno come, ni lo que uno bebe. No, ya platicamos de eso una vez. Lo que no comemos es porque ya no lo podemos digerir. Conforme va uno avanzando ya no se puede digerir. Ya no coma mucha azúcar, ya no la puede digerir. Ya no coma mucha sal, ya no coma mucha carne. Entonces va cambiando la dieta, pero porque ya no la podemos digerir. Mamá, a cierta edad uno ya no puede echarse una doble con queso, porque si se la echa ya no puede dormir. El estómago le impide. Va a tener que salir a caminar y caminar. ¿Qué tiene? Pues aquí no puedo. No puede digerirlo ya. Va a tener que... A mí me regalan un pan, hermano. Y así como un pastel, mire, pedacitos. Sí me lo he hecho, pero de poco en poquito, porque ya no lo puedo digerir. Tiene que ser de poco en poco. Entonces, el reino no se trata de eso. Nos dice que es la justicia. El reino de Dios es la paz. Y el reino de Dios es el gozo. Gozo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio. ¿Por qué el atrio? Empieza con la justicia. El atrio comienza con la justicia. Veamos. Atrio, justicia. Es allí donde se nos expone el evangelio de la justicia, la buena noticia de salvación, que es Cristo Jesús. Al exponernos que Cristo Jesús es el único camino, es la única verdad, y que nadie puede llegar a acercarse una vez al Padre si no es por Cristo Jesús. Y que si estamos dispuestos a recibirlo como nuestro Señor y Salvador, hermano, es ahí donde hacemos con nuestra cabecita diciendo sí. Y nosotros los que ya sabemos decimos amén. Vamos a orar. Entonces, allí en el atrio es donde se dice amén. No puede haber un aleluya si no es que hay un amén primero. No puede, porque el amén es así sea. Entra en el atrio. Ya de allí entra el otro nivel, que es la paz. Porque ya no estamos, ya la ira de Dios se quitó de nosotros. Ahora hay paz. Hay paz en nosotros. Entonces, ahí en ese lugar santo donde empezamos ya a mirar, hermano, viene el aleluya. Viene alabanza a Dios. Viene a darle la gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que hizo. No puede haber adoración si no es que hay la alabanza a Dios, el aleluya. Todo tiene su orden. Entonces, nos movemos hacia el lugar santísimo, hermano, donde ya está el gozo, el vino nuevo, hermano. El vino nuevo, y empezó nuestro espíritu a conectarse y a tener ese encuentro con Dios. Entonces ahí ya entró la adoración en el lugar santísimo. Fíjate nomás el orden. El orden como Dios nos lleva. Entonces la justicia, hermano, de Dios nos alcanza por su misericordia. Mira el orden como Dios, así como lo miramos, que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos pone en el corazón. Hey, vámonos a la iglesia, vámonos. Es Dios trabajando en nosotros. Es Dios trabajando. Dios trabajando. Me quiero conectar, quiero aprender la palabra. Es Dios trabajando. Quiero aprender más. Empezamos a trazar la palabra. Dios produciendo el querer como el hacer. Mira lo que Deuteronomio 9:5. Cómo el Señor le hablaba al pueblo de Israel. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra.
ahora la tierra prometida. Le está diciendo, no es por tu justicia, ni porque hay rectitud en tu corazón, sino que por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios entregaba algo no porque lo merecían. No había justicia en ellos, eran injustos, incrédulos. Usted ya sabe todo lo que pasó allá en el desierto. No había rectitud, había idolatría. Sacaron los ídolos de Egipto y los llevaban por el desierto. 3 ídolos iban adorando en el camino. Cuando Dios era el que les bendecía con el maná, era Dios que estaba ahí de día, era de noche, y por dentro ellos adorando a los ídolos. Entonces, como estas naciones ya les di tanto tiempo y son maldosas, las voy a quitar para darles la oportunidad a ustedes. Entonces, justicia es la palabra H6666. Son 4 seises. 6666. Es el Sedaká. Es la palabra hebrea Sedaká. ¿Qué significa? Tener derecho, ser equitativo, ser honrado, rectitud y justicia. Entonces, ¿qué nos decía? No es por tu derecho, no es por tu honradez, no es por tu rectitud, ni por tu equidad que te la doy, no, que vas a poseer la tierra. De la misma manera nos lo dice a nosotros. Mire, en Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, por su voluntad. Nos dio, hermano, volver a nacer, lavados con la palabra, reengendrados con la palabra, dándonos de su Espíritu por su buena voluntad. Él nos salvó, no por lo que usted y yo hicimos, no hicimos nada. Íbamos en contra de la corriente, ahí muriéndonos en contra, haciendo lo que nos daba la gana, destruyéndonos, hermano. Algunos de nosotros con vicios horrorosos, algunos autosuficientes, algunos muy creídos que porque venían de una familia así de muy alto, pues estaban vacíos, muy pirruris. Entonces, no por las obras de justicia, porque nuestras obras eran, hermano, trapos de inmundicia, y con eso le paramos. Sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, ¿se acuerdan? Si no nacemos de agua y del Espíritu, el reengendramiento con la palabra, y nos puso en el vientre que es la iglesia, con el agua, como una madre, lo explicamos la otra vez, que tiene al bebé en agua hasta que nace, y va creciendo, así va creciendo Cristo en nosotros, hasta el día de llegar a dar la luz, que es la primera resurrección. Y de la regeneración, de la renovación, por la obra del Espíritu Santo. Mire aquí, la santificación. Entonces, hermano, aquí nos va revelando la justicia del reino. Miremos la revelación y luego la manifestación. ¿Qué le parece? Romanos capítulo 1 y versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo viene la revelación? Por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que ha sido ya justificado por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la manifestación de lo que estamos esperando. Es la sustancia dentro de nosotros que nos permite mirar, aunque no está allí, tangible o palpable. La fe nos lleva a mirar que Dios está obrando
Y que nosotros nos toca gozarnos de mirar lo que Dios está haciendo. Es todo. Gozarnos. Que haya gozo. De que Dios ha escuchado nuestra oración. Que le hemos entregado esa petición. Y que solamente cuando venimos a su casa o en nuestro devocional personal, allí nos entregamos en la alabanza y la adoración y le damos gracias por lo que le hemos pedido. Porque la sustancia que se llama fe, hermano, nos lleva a mirar que Dios está obrando. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia del justo es la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Restringir es que no la vean, que no sepan. Son hombres impíos, son hombres injustos. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de ellos. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé. Pero la palabra me dice que la ira de Dios viene y se revela a ellos. Por impíos e injustos. Porque están deteniendo una verdad. Pero si esta es la revelación, miremos la manifestación ya manifestada. Y lo vamos a mirar también en Romanos 3:21 y el 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, aquí viene, el reino de Dios es justicia. Entonces, ¿cuál es la justicia que nos hace Dios? Es por creer en su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces ya somos justificados delante de Dios. Delante de Dios la justicia, ya no eres reo, ya no eres prisionero, ya eres libre, ya estás restaurado. ¿Por qué? Porque la fe la pusiste en el autor. Él mismo la consumó. Es Cristo Jesús. Entonces aquí viene. Se nos hizo justicia. Ahí está. Atrio. Justificado. Entra. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Has sido justificado por la fe. Porque has creído en Cristo Jesús. Entra al atrio. Entra. A ella, hermano, ahí viene renacimiento, palabra y espíritu. Para poder ver. Poder ver el reino. Entonces, ahí muchos se pueden quedar en el atrio y terminarán como pueblo de Dios, sí, pero no como la amada, no como la esposa. Entonces, cuando Él nos da a ver, es para que sigamos adelante. No nos quedemos ahí en el atrio, donde dijimos amén. Quiere que sigamos avanzando, donde está la alabanza y donde está la adoración. Entonces, aquí está la justicia de Dios. Y no hay distinción. Es para todo, ¿a qué? Para todos los que creen. Todos que oyen la palabra y la creen. Justicia. Justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en Dios. Enfocados en Dios. Enfocarnos en Él. ¿Cómo agradarle? ¿Cómo hacer su voluntad? ¿Cómo apartarnos de lo que hacíamos antes y ni siquiera lo pensábamos porque estamos saturados con la conciencia ya? Insensibles, mecánicos, automáticos para hacer el mal. O hasta lo estudiábamos cómo practicarlo.
Pero Dios hizo el traslado. En cuanto creímos, vino el traslado de las tinieblas a la luz de su Hijo. Perdidos, encontrados. Hubo un traslado. Avancemos. Santiago 3:23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué podemos decir de Abraham, el padre de multitudes? El padre enaltecido. ¿Qué podemos decir? Que vivía en Babilonia, en Ur de los Caldeos, donde estaba la idolatría. Estaba saturado de ídolos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya deja eso. Sal de eso. A la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti el padre de multitudes. Y a través de ti vienen las promesas. Hermano, ¿y qué hizo Abraham? Le creyó. Entonces, al creerle, y le dijo a Sara, Sara, vámonos. Y se vino Lot con él. Ya sabe usted la historia. Pero le creyó a Dios. Entonces, muchas de las veces a nosotros se nos dificulta, hermano, salir del círculo vicioso. Porque estamos acostumbrados. Queremos vivir así, no hay fruto en nosotros espiritual. Pero es que si nos metemos al río de Dios y hacemos su voluntad, Él se va a encargar de ayudarnos para que salgamos del círculo vicioso y empiece un círculo de virtudes en nuestra vida. Dios empieza a aclarar nuestro entendimiento. Dios se encarga de ayudarnos a que haya ya el discernimiento porque nos estamos dejando conducir por la corriente de su voluntad. Dios nos va allí ya sanando de todas las enfermedades que adquirimos en la desobediencia. Dios ahí se encarga. Por nuestra fuerza vamos en contra de la corriente, no vamos a avanzar hacia bueno. Vamos en contra de su voluntad, en contra de la corriente, de ese río que ya nos va llegando hasta, ¿cómo se dice? ¿Los qué? Los hombros. Ya nos llega y todavía no va a avanzar nada, ahí va a perecer. Porque va en contra de la voluntad. Se está haciendo mal y está haciendo mal a otro. Dios es más fuerte que el vicio que lo está llevando allí. Dios es más poderoso que el estilo de vida que no nos deja avanzar a nuestras bendiciones. Y el día que usted voltee y le diga, Señor, perdóname, yo creo, y se va con la corriente, con la voluntad de Dios, así sea ya de viejito, y le quiere traer el puro pellejo a Dios, Dios es bueno, acepta esos pellejitos también. El único que perdió es aquel que iba en contra de la voluntad, en contra del río, porque perdió su vida allí. Y solamente en los últimos momentos de sus pellejos pudo mirar, ay, qué bendición es esto, dejar que la corriente me llevara. Pero peleó en contra de la corriente. No hagamos eso, porque Dios quiere, hermano, que heredemos el reino de justicia, de gozo y de paz. Avancemos. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, justicia, paz y gozo. Habiendo sido justificados, vino la justicia por medio de la fe, llegó la paz. Justicia, paz. Llegó la paz con Dios. ¿Quién fue el medio de nuestra paz? El Señor Jesucristo. Porque Él llevó las cargas por nosotros. Romanos 10:9 nos da las instrucciones. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Mira lo que nos pide, algo bien sencillo. Cree para que se te haga justicia. Cree para que venga la paz. Porque esa paz Él no la dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como lo imita el mundo, lo fabrica. Hay paz fabricada por el mundo, que todo lo copia. Pero cuando se pasa, la realidad es esta, que ahí está el problema y que ahí está una situación difícil. Pero no dice mi paz. ¿Qué es estar en paz? Piense por un momento, ¿qué es estar en paz? Piense por un momentito, ¿qué es estar en paz? Que no le falta nada. Está en paz cuando no le falta nada. Cuando no le falta nada, está en paz. Y eso es lo que Dios quiere. Buscar primeramente, enfócate en mí y yo me voy a asegurar que no te falte nada. Enfócate en mí. Primeramente Dios, y yo me aseguro que no te falte nada. Porque si no hay paz, no puedes ni dormir. Cuando no hay paz, hasta el sueño se va. Y si el sueño se te va, ya empezó tu cuerpo a enfermarse. Ya te duele la nuca, andas de mal humor, ya te metiste en un pleito con alguien. ¿Por qué me mira así? Dice mi esposo, ay, amarra navajas. Amarra navajas. Te vas a empezar a pelear, amarra navajas. Y puras Gillette. This is the shape. Tile. Ay, comercial para nosotros. ¿De qué? Las navajas se llaman los gallos. Ay, de gallo. ¿O de esa navaja? Ah, de eso te referías, de los gallos de pelea. Ay, qué tremendo. Señor, perdona. Bueno, esa es la base, hermano, que no nos va a faltar nada. Que nos enfoquemos en Dios para que no nos falte nada. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, ya no hay vacío. Él lo llena todo. Ya no nos hace falta nada. Y aún así, cuando estamos pasándolo, como lo miramos, el Niágara en bicicleta, dar gracias a Dios, platicamos eso, hermano. Sabemos que Él está allí. Y que es un proceso que Él quiere porque no queríamos crecer en fe. Queríamos siempre tener la semilla solamente. Y que tiene mucho poder. Entonces, no, ya quiero que sea un árbol de justicia en ti. Quiero que crezca. Y nosotros no queríamos, ¿verdad? Entonces nos hace pasar por cosas para que podamos mirar su gloria. Podamos mirar cómo Él nos sana. Podamos mirar cómo Él está en control de todo. De todo. Pero era nosotros, hermanos, que no queríamos. Entonces, a pasar el Niágara en bicicleta. Pasar una situación. Porque usted sabe que la pregunta que hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero Dios siempre tiene la respuesta, para que crezcas, para que mires mi gloria, para que mires que no estás solo, para que mires que yo tengo el poder, para que se manifieste mi gloria. Porque Él nos va llevando de gloria en gloria. Gloria a Dios. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que si confesar, es lo que confiesa. Número 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos que Él está vivo, que no está en esa cruz como lo hace esa religión tradicional mundial que los tiene bien babilonizados. Ahí tiene a un Cristo todavía crucificado en la cruz, cuando la cruz está vacía. Una tumba. La tumba está vacía. Gloria a Dios. ¿Cómo se dice? El donde nació el baby, el manger. Pesebre está vacío. Ahora está con el humilde y contrito de corazón. Ahí está. Amén. En el corazón que lo hemos recibido. Ahí está Él.
Y Él viene a morar. Y como Él es fiel, ahí va a estar. Para que estemos en el vientre de la iglesia, alimentándonos con la palabra. Y Él crezca y nosotros menguemos. Pero miren, sigamos acá. El gozo, justicia, paz y gozo. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién sin haber visto ustedes lo aman? No está hablando ya en la iglesia de Cristo. ¿A quién sin haber visto ustedes lo aman? ¿Y a quién ahora no ven, pero creen en Él? Y se regocijan grandemente con gozo inefable. Inefable significa indecible, un gozo que no se puede describir. Y lleno de gloria. Nos regocijamos. No lo hemos visto. Lo amamos. No lo vemos ahora. Pero creemos en Él. Y nos regocijamos grandemente con un gozo que no lo podemos explicar. Un gozo que no lo podemos. Hermoso hermano. Lleno de gloria. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Mire el resultado de la fe, hermano. El medio de nos trae justicia, nos trae paz y nos trae el gozo. El gozo de la resurrección. El vino nuevo, que somos un odre nuevo para recibir ese vino. El gozo, hermano, hay una fuente de gozo. La palabra del Señor describe, creo que 12 tipos de gozo. Aún el mismo fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo y paz. El fruto dentro de nosotros, que estemos constantemente gozosos. Como está el gozo del Padre, está el gozo del Hijo, el gozo del Espíritu Santo. Y la evolución del gozo dentro de nosotros son como 7 etapas. Pero no las vamos a platicar. ¿Por qué? Porque vienen en otros temas. Como las fuentes de gozo que vienen de parte de Dios. Las 12 fuentes que producen gozo que vienen de parte de Dios. La primera, ¿cuál es la que nos enseña? El gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. El primero es, no perdamos el gozo de nuestra salvación, que fuimos salvos. Porque fíjese, hermano, hay algo que el Señor nos pide en referente a la justicia, porque es la primera. Mateo 5:20. Creo que si no lo puede leer, yo se lo voy diciendo a usted que toma notas. Mateo 5:20. Sí. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser supremos en esa justicia. Superar la justicia que practicaban los escribas y los fariseos. ¿Quieres saber cuál era la justicia que ellos practicaban? Para que nosotros no lo hagamos. Bueno, le puse abajito, la injusticia expuesta. Todo el capítulo de Mateo 23 le da en detalle, pero yo le voy a poner 18 cosas horribles que ellos hacían. 18. Y 18. El 6 cabe 3 veces. 3 veces el número 6. 6, 6, 6 en el corazón de estos hombres. Entonces, la injusticia expuesta del 666 que tenían ellos. Mateo 23:2. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra, asiento de Moisés. Miren, ¿dónde estaban sentados? Estaban sentados para enseñar al pueblo la ley. Estaban sentados para dirigir desde la cátedra, desde el asiento de Moisés. Pero no eran como Moisés.
eran unos usurpadores. Porque miren la injusticia. Mateo 23:3. De modo que hagan y observen todo lo que les digan. Porque tienen la palabra, sí. Pero no hagan conforme sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Entonces, hermano, la palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Y nosotros la predicamos con nuestra vida. Nosotros somos los que apuntalamos al Señor Jesucristo. Ya está. Porque miren el cambio en nosotros. Estos hablaban, pero ellos no recibían el consejo. Dicen, pero no hacen. Estos decían, no roben, y eran ladrones. Estos decían, no adulteres, y ahí estaban con las mujercillas. Todo lo que ellos decían que no hicieran, ellos lo estaban haciendo. Eran injustos. Aquí mira, en el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y ellos no movían ni un dedo. Eran injustos. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacían para que otros usted sí de veras es bueno. Agrandan sus distintivos religiosos. Hacían sus faldas largas y sus mantos para que los miraran diferente. Y ahí andan unos que andan con túnicas, todavía andan ahí por la calle, túnicas negras y vestidos así, unos colores muy diferentes, pero Dios mío, qué terrible doctrina tienen. Ni doctrina tienen de parte de Dios. Aman el lugar de honor en las banquetas y los primeros asientos. En los banquetes, perdón. Aman, les gusta que lo sienten en mero enfrente. Y los primeros asientos. Porque llegó Él. Qué injustos eran, injustos. Al que debía sentar, no lo siente. Porque llegué yo. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres, maestro. Dígame, mi pequeño saltamontes. Licenciado. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Les gustaba que los llamaran. Versículo 13. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces se paraban ahí, hermano, ni dejaban entrar a la justicia, al gozo y a la paz. No querían ver al pueblo en paz ni con gozo. Se paraban para que no entraran. Ay Dios, versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas. Hermano, la viuda no tenía esposo. Tenía que tener su propio sustento. Eran injustos porque iban y se comían lo poquito que tenía, en vez de ellos llevar. Ya no tenía el esposo, ya no tenía quien hiciera un anciano, ¿vale, hermano? Eran injustos, quitaban. Hacen largas oraciones. ¿Para qué? Para ser oídos por otros. Buscaban hacer prosélitos por mar y tierra, para que creyeran en su doctrina. Y miren, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Si nosotros no superamos y ellos se justificaban. ¿Sabes en qué se justificaban? Estaban haciendo todo eso y el Señor les está diciendo, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé cómo está tu vida. Y lo miramos cuando miramos el tema, hermano, de la higiene espiritual. Lo miramos con detalle. La higiene espiritual de lo que Dios demanda de nosotros.
Así búsquelo, ahí está en el YouTube, higiene espiritual. Pastora Silvia Hernández, está con detalle la limpieza que Dios demanda de nosotros. Mateo 23, 16. No es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Mire, el templo lo tenían como si nada. Ah, pero el oro, allí sí no lo toquen. Allí sí. ¿Y les importaba más él? No es nada si alguien jura por el altar, donde se presenta el sacrificio, donde se presenta a Dios el sacrificio. Lo mismo que hacían los hijos de Elí. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, no, allí sí hay obligación. Allí sí. El altar no, pero lo que hay allí sí no puedes ni mencionar lo de la ofrenda. No metían aquellos el tenedor y sacaban las mejores carnes para ellos. Ay de ustedes, versículo 23, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, aquí está su justificación, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. Se justificaban que traían el diezmo de todo lo que jalaban. Y hasta de la menta, lo contaban del anís, así de chiquitito el anís. Huele re bonito. El comino, así de chiquitito. Se encargaban de colar el mosquito, pero le echaban el camello entero. Uy, que no haya eso ahí. Y ahí estaba su justificación, pero traemos el diezmo. ¿Y qué les dice el Señor? Lo más importante es la justicia. Lo más importante es la misericordia. Lo más importante, la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad? Es un fruto. ¿Usted sabe cuál es? ¿De dónde viene la fidelidad? ¿Qué es lo que se requiere para que haya fidelidad? Es el fruto de algo. ¿Quién puede ser fiel? Dios. El que ama. Ese nos ama a todos. ¿Entonces nosotros podemos ser infieles a otros? No, no. Porque el fruto del amor se llama fidelidad. Cuando amamos a alguien, se muestra, I'm faithful to you. I'm faithful. Why are you faithful? Because I love you. Cuando hay amor, hay fidelidad. Cuando no se ama, hay infidelidad, porque no se ama. Y si no se ama y hay infidelidad, ¿sabe qué es lo que hay? Solo te quiero. Como quiero esa silla. Como quiero el carro, como quiero a mi troca. Ya me enfadó, quiero otra. Eso es querer. Pero aquí no hay amor. Pero no hay amor. Solo el que ama es fiel. Bueno, estas son las cosas que debían hacer hecho sin descuidar el diezmo. Sin descuidar el diezmo. Él no lo erradicó, nomás les dijo, no, lo primero es la justicia. Porque ese es el reino. Atrio, misericordia, lugar santo. Fidelidad, lugar santísimo. El amor. Eso fue la amonestación que le hicieron a la iglesia, creo que fue de Éfeso, si no corríjame, pastor, ¿cuál fue? ¿Qué tengo contra ti? Que has perdido tu primer amor, dejaste de amarme. Ya no hay fidelidad. Ya lo haces por obligación. Por obligación. Y les llamo, limpien el exterior del vaso y del plato. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Entonces, la apariencia, decía el Señor, es injusticia. Tener que superar la justicia fariseica. Supera esa justicia, porque mira todo lo que hacían ellos. Llenos de robo y de desenfreno.
Parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Estaban llenos de hipocresía. Y la iniquidad, hermano, les carcomía por dentro. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas. Mire, levantaban aquellos sepulcros de los que ellos mismos habían matado, hermano. Y a los hijos de los que asesinaron los profetas también le levantaban. Era un desenfreno horrible. Pero mire, el Señor les empieza a hablar en Mateo 23:33. Mire cómo les llama, Señor. Serpientes. Serpientes es un ser de pie, un alma ya de pie, una ente es un alma, un ser de pie, de pie, pero ya con veneno adentro. Y les llamaba camada, generación de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que superar la justicia fariseica. No podemos vivir de apariencia. La justicia, la misericordia y la fidelidad deben de estar presentes en nosotros. De lo contrario, el reino no va a ser para nosotros. Tenemos que superar. Entonces hay que enfocarnos en Dios para que Él nos ayude a dejar. Miremos esta parábola, que ya nos quedan 2 slides y concluimos. Miremos esta parábola, descodificando las parábolas para entender los misterios del reino de Dios. Lucas 18:10. Lucas 18:10. 2 hombres, número de testimonio, 2 hombres. El número 2 es el número de testimonio, van a testificar. Subieron al templo a orar. Los 2 sí fueron a orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Fueron a hablar con Dios. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Acuérdense que los recaudadores de impuestos tenían la misma fama que una ramera. La misma. Infieles. El fariseo puesto en pie porque ni siquiera se dignaba arrodillarse. Ni siquiera se dignaba arrodillarse ante Dios. Estaba de pie. Y oraba para sí. No estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Estaba hablando con su misma alma. Y estaba hablando consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Consigo mismo. Oraba para sí. En otras palabras, Dios no estaba escuchando su oración. Dios no le estaba poniendo atención a lo que estaba pidiendo. Porque Dios estaba mirando su corazón. Ya miramos cómo estaba el corazón de los fariseos, lo acabamos de leer. Pero estaba mirando el corazón de él, que se estaba hablando consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Qué estaba diciendo? Soy autosuficiente. Yo me las puedo. Donde quiera. Ahí está mi petate, ahí caigo. Yo puedo, soy autosuficiente. No soy como los demás. Estafadores, injustos, adúlteros. Se creía superior. Superior. Ni siquiera como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Tenía su dieta. Porque el ayuno verdadero lo encontramos en Isaías 58. Él tenía su propia dieta y le gustaba pasar hambre. Doy el diezmo de todo lo que gano.
Era un dador sin gozo. Porque Dios bendice al dador, que con gozo y alegría, la fuente de gozo, le producía. Se estaba autojustificando. Doy mi diezmo. Si tengo que colar la menta, el anís, el comino, así, ahí está. El 10, así lo agarraba el diezmo para Dios. Así. Pero, aquí viene el otro hombre, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Aunque no estaba de rodillas como el otro, y estaba a distancia del fariseo, no quería ni levantar los ojos al cielo y pedir. Estaba con sus ojos hacia abajo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Estaba reconociendo: soy un rebelde, no sé cómo salir de esto, constantemente caigo en ese vicio. Digo, ya no voy a ir de allí, mis pies me llevan. Ahora sí dije, ya no voy a tomar eso y allí voy, que hasta me lo dan. Y ya me lo tomé. Ay, Dios mío, ayúdame. Reconociendo que no podía en sí. Ya me cansé de ir en contra de la corriente. Se golpeaba su corazón diciendo: ten piedad de mí. Les digo que este descendió a su casa. Le hicieron justicia. Descendió a su casa. Hermano, ese se murió justificado. Ese murió justificado delante de Dios porque reconoció su condición y que necesitaba ayuda, que no podía sin la ayuda de Dios. Por cuanto creyó que Dios podía ayudarle, le llegó la justicia, fue justificado. Pero aquel no, el otro no. Porque todo el que se engrandece, viene el momento donde lo van a humillar. Ah, no te querías poner de rodillas. Porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Estuvieron esperando que se le llenara ¿cómo se dice? El saquito de las piedritas, hermano. El buche. Se le llenó, ahora sí. Viene el tiempo de la humillación. Porque va primero el orgullo. Va adelante. Después viene la humillación. Pero el que se humilla, ¿qué dice? Será engrandecido. Será engrandecido. Entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros? Superar la justicia y acercarnos a Dios como lo hizo este recaudador de impuestos, reconociendo su situación para que la justicia, y creer que Dios quiere llevarnos en su río para hacer su voluntad, y que nuestra fe no mengue, que continúe creciendo y sirviéndole a Dios con gozo, y que nos enfoquemos en Él para que siempre haya esa paz en nosotros, que Él va a suplir todo lo que nos hace falta, todo, para que siempre estemos en paz. Porque mira, viene el tiempo, como dice Apocalipsis 18:7. Voy a ponerlo todo. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. No sé, ellos ya las miran, hermano, que ya llegaron. Y su esposa se ha preparado. En medio de todo lo que está sucediendo, hermano, la iglesia de Cristo se sigue preparando. Aunque estemos aquí, hermano, y la Babilonia nos asedia, la iglesia silenciosamente se está preparando el vestido. Está preparando sus vestiduras. Está preparando. Y a ella le fue concedido vestirse de lino. Miren la concesión que hace Dios. Ponte lino.
un lino resplandeciente y un lino limpio. Porque las acciones de justicia de los santos es el lino. Nuestras acciones que estamos haciendo con gozo y con amor fieles, se está haciendo un tejido que es un lino fino por la justicia de Dios. Entonces, hermano, no más hojas de higuera con la que se cubrió Adán y Eva en el huerto cuando se vieron desnudos. Buscaron su propia justicia y su propia cobertura. Cuando sale el sol, ¿qué pasa con la hoja que es cortada? Se seca y no tiene nada. Entonces, que esta noche, hermano, nosotros nos enfoquemos en Dios y dejemos que ese río de su voluntad nos lleve a practicar la justicia y superar la justicia fariseica, a superar esa justicia que ellos practicaban y tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque ese es el lino fino que se está formando y se nos va a conceder. Decir, hermano, imagínese llegar allá y encontrar solamente una telita, porque comenzamos pero no seguimos practicando la justicia, lo que es correcto. No, hermano, ese es el tiempo de retomar el tiempo y venir ante Él. Permítame orar, también por orar por los hermanos. Pongámonos de pie, hermano, póngase de pie un momentito, estírese un momentito, pongámonos de pie un momentito, ya estamos para terminar. Y usted que nos escucha, Dios quiere cambiarle la trayectoria de su vida. Dios quiere que entre a su río, entre y que se deje llegar por la corriente. Y lo que usted no ha podido dejar cambiar en la corriente de Dios, de su río, Él nos va a ayudar. Acuérdense que va a haber sanidad y va a haber vida. Entonces, que haya obediencia. ¿Y qué nos pide? Para que venga esa justicia. Lo leímos, que si confesares con tu boca, que si crees en tu corazón. ¿Qué pasa? Hermano, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Una salvación, un gozo, una paz y un gozo. Lo invito a hacer esta oración, como lo leemos en Romanos. Señor, en esta tarde he oído tu palabra y tu palabra me ha llegado. Yo te pido en esta noche que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame con esa sangre hermosa y preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Este es mi amén para entrar en el atrio. Y los que estábamos en el atrio, hermano, y ya no avanzamos más para que llegara esa aleluya, esa alabanza a Dios. Dejamos de congregarnos, dejamos de asistir, hermano. Qué lindo tiempo es este, para una reconciliación también y decirle, perdóname, Señor, porque fui injusto. Perdóname, Señor, deje de congregarme. Tanto me has bendecido, tanto me has guardado. Y ahora no hay paz. Se fue el gozo de mí. Perdóname en esta noche. Yo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies una vez más y que hagas de mí esa nueva criatura. Que tú me guíes a la casa donde me he de congregar para evolucionar de oveja a un hijo de casa, a ser reengendrado para recibir la sana doctrina y hacer tu voluntad. Hoy te pido perdón. Hoy agarro tu mano y me levanto de la condición que he estado para que me guíes al lugar donde me he de congregar. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, la hora discipuladora.
Los esperamos este domingo si andan por acá, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Bendiciones. Amén.